Estamos viendo ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de orden superior, ¿ya? Entonces, recordemos que la resolución de ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante, eso ya lo vimos, y vamos a recordar, por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial, cómo se resolvían las ecuaciones diferenciales de orden 2. Si teníamos algo de la forma a por i segunda más b por i prima más c por i igual a 0, y el delta, que es el discriminante de la expresión de segundo grado que queda cuando pasamos a b, que es b cuadrado menos 4ac, tenemos que considerar tres casos. Teníamos que considerar tres casos, ¿cierto? El primer caso, si el delta es mayor que 0, y tomamos entonces, cuando el delta es mayor que 0, la ecuación de segundo grado tiene dos raíces reales y distintas, por ejemplo, si las definimos como alfa y beta, son las raíces del polinomio asociado PDD, igual a el volumen, déjenme bajarle el volumen de ingreso, ya. Entonces, repito, si estamos en el caso en que delta es mayor que 0, las raíces de este polinomio asociado, si son alfa y beta, entonces vamos a tener que la solución de esta ecuación diferencial va a ser i de x igual a c sub 1, que es una constante, por e elevado a alfa x, sería una de las raíces, más c sub 2 por e elevado a beta x, donde beta es la otra raíz, ¿de acuerdo? Y el c1 y el c2 son constantes arbitrarias. Si el delta es igual a 0, vamos a tener una única raíz de multiplicidad 2, entonces la solución de la ecuación va a tener la forma i de x igual a c sub 1 por e elevado a alfa x, más c sub 2 por x por e elevado a alfa x. Y en el tercer y último caso teníamos que si el delta era menor que 0, las soluciones iban a ser números complejos, por cierto, a saber a más bi y a menos bi. Acuérdense que si tenemos una solución de un polinomio grado 2 compleja, la otra solución tiene que ser el conjugado de esa compleja. Entonces, vamos a tener que la solución va a ser de la forma e elevado a alfa x, o sea, e elevado a la parte real, multiplicado por x por c sub 1 por coseno de beta x. El beta es lo que acompaña ahí, ¿ya? Por coseno de beta x más c sub 2 por seno de beta x. Esas eran las tres cosas que ya se habían visto. Entonces ahora, vamos a ver raíces reales con multiplicidad. Por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, sub n y a la n, que corresponde a la n-décima derivada, más a sub n menos 1, por la n menos 1 décima derivada, más puntitos, puntitos, a sub 1 por i prima, más a sub 0 por i. Esta es una ecuación diferencial de grado n. Si consideramos su polinomio, el polinomio asociado, que sería este que está acá, sub n por d a la n, etcétera, etcétera, a sub 1 por d más a sub 0, si este polinomio admite como factor, o sea, si somos capaces de factorizar este polinomio por algo de la forma d menos un alfa elevado a k, entonces la función i sub alfa, y en el fondo le ponemos subíndice alfa en el sentido de que es la solución que arroja esta raíz que aparece ahí, que es alfa, de x, va a ser igual a c sub 1 por e elevado a alfa x, más c sub 1, más c sub 2, en realidad ese es un 2, parece un 1 pero es un 2, más c sub 2 porque es otro coeficiente, c sub 2 para que ustedes lo corrijan en el apunte. Ustedes tienen este apunte, ¿no es cierto, estimados? ¿O no? ¿Chicos? ¿Tienen el apunte? Ya, entonces teníamos que este polinomio, que es de grado n, en d, si tiene por un factor de la forma d menos una constante elevado a k, entonces la función i sub a de x, que es c sub 1 por e elevado a alfa x más c sub 2, por eso quería saber si tenían el apunte, para que corrijan ahí ese otro coeficiente, c sub 2 por x por e elevado a alfa x más puntitos, puntitos, hasta c sub k, que es el grado del polinomio, c sub k, por x elevado a k menos 1 por e elevado a alfa x. Esto merece ser escrito en una hojita de ayuda a memoria, porque lo vamos a ocupar después cuando empecemos a resolver los ejercicios. Por x por e elevado a alfa x más puntitos, puntitos, hasta c sub k, por x elevado a k menos 1 por e elevado a alfa x, cuando aparece el factor d menos alfa elevado a k. ¿Ya? Ya. Entonces,
cuando k vale 1, o sea, cuando por ejemplo aparece un factor elevado a 1 o un factor elevado a 2, ya lo vimos antes, ¿ya? Por ejemplo, supongamos, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Si ustedes observan, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de grado 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo primero que hacemos es escribir el polinomio asociado, que sería d al cubo menos 3d cuadrado más 3d menos 1, ¿no es cierto? Eso ustedes ya lo saben de las clases anteriores. Este es el polinomio asociado. Entonces, la idea es, primero, dejar escrito este polinomio. Vamos a aprovechar en los ejercicios también de ir recordando algo de cosas de factorización de polinomios. Por ejemplo, si ustedes miran esto tal cual como está, no se ve tan directa la factorización, digamos. Entonces lo que uno puede hacer es asociar de manera conveniente. Por ejemplo, si asociamos este con este, si ustedes se fijan, van a tener d al cubo menos 1 menos d al cubo menos 1, d al cubo menos 1, menos, por ejemplo, y ahora juntamos este con este, que se podrían factorizar por 3d, factor de d menos 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Este con este lo factorizamos así, y claramente, acordándonos de la fórmula de qué cosa es a al cubo menos b al cubo, es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Por ejemplo, ¿qué cosa es d al cubo menos 1? D al cubo menos 1, usando esta fórmula, va a ser d menos 1 por d al cuadrado más d por 1, que es d, más d al cuadrado, ¿cierto? Perdón, más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado, que sería 1. ¿Sí? Y el otro lo copiamos tal cual, menos 3d por d menos 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y fíjense que aquí apareció un factor que es común, que es el d menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con ese d menos 1? Factorizamos, y nos queda d menos 1, paréntesis, d al cuadrado más d más 1 menos 3d. ¿Cierto? Voy a seguir acá abajito. Y eso es lo mismo que... cambio por una acá. Y eso es lo mismo que d menos 1, y fíjense que acá adentro, ¿qué tenemos? Tenemos d al cuadrado menos 2d, porque nos queda d menos 3d es menos 2d más 1. ¿Pero qué es esto? Esto es lo mismo que d menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a d menos 1 al cubo. ¿De acuerdo? De ahí nace la factorización que aparece acá, que es que p de d es igual a d menos 1 al cubo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero es escribir el polinomio asociado a la ecuación diferencial y después factorizarlo al máximo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo que está hecho acá? Borro ese paréntesis que me quedó ahí. Después lo borro. Ya, entonces, tenemos que el polinomio es este que está acá. Por lo tanto, si ustedes observan, lo que nosotros tenemos es que nos apareció un factor, de acuerdo a lo que habíamos visto, de la forma d menos alfa elevado a k. En este caso es d menos 1 elevado a 3, o sea, en este caso el alfa vale 1 y el k vale 3. ¿Se fijan? Haciendo la semejanza con lo que acabamos de ver. Por lo tanto, la solución, que la vamos a denotar por i sub 1, ¿por qué? Porque el alfa en este caso vale 1, en este caso particular, digamos, haciendo la semejanza con lo que aparece acá, pero después vamos a llamar a i sub 1 a la primera parte de la solución de una ecuación diferencial más grande, ¿ya? Pero en este escenario estamos haciendo la analogía con esta. Entonces la solución va a tener la forma c sub 1 por e elevado a 1 por x, c sub 1 por e elevado a 1 por x, más c sub 2 por x por e elevado a 1 por x, c sub 2 por x por e elevado a 1 por x, más, ¿hasta dónde? C sub k, fíjense que k equivale a 3. ¿Se fijan? Por eso llegamos hasta C sub 3, que es el exponente que aparece acá. ¿De acuerdo? Es la multiplicidad en el fondo de la raíz alfa igual a 1. Entonces C sub 3 por x al cuadrado por elevado a x. Por lo tanto, esta que está acá
es solución de esta ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, avancemos. Bueno, un caso particular acá. Ojo con esto, que, por ejemplo, si a ustedes se les pidiera la solución general de esta ecuación diferencial, esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Donde el C sub 1, C sub 2 y C sub 3, después vamos a ver que los podemos calcular usando, si en el enunciado del problema aparece información de, por ejemplo, cuánto es la función evaluada en 0, o la derivada evaluada en 0 o en 1, etc., uno va a poder generar un sistema de ecuaciones, que es uno de los ejercicios que vamos a dejar andando al final de la clase. Uno podría encontrar de manera exacta los valores de C sub 1, de la constante C sub 1, la constante C sub 2 y la constante C sub 3. Pero esa información no se nos está entregando en este ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es la solución general de esta ecuación diferencial, ¿ya? Un caso particular, o sea, una solución particular sería, por ejemplo, si nosotros nos diéramos un C sub 1, un C sub 2 o un C sub 3, y ahí tendríamos una solución particular. Entonces aquí a modo de ejercicio, nosotros en particular dijimos, tomemos C sub 1 igual a 0, tomemos C sub 2 igual a 0, y tomemos C sub 3 igual a 0. Si hacemos eso, fíjense que nos queda por solución I de X igual a, tomamos C sub 3 igual a 1, por lo tanto 1 por X al cuadrado por E elevado a X, porque este sería 0 y este sería 0. Entonces lo que se pide a modo de ejercicio, revisar que efectivamente esta que está acá es solución de esta ecuación diferencial. ¿Y qué significa verificar? Bueno, ustedes ya saben que toman esta, la derivan una vez, la derivan 2 veces, 3 veces, y empiezan a reemplazar. La I tercera que les dio acá, una vez que ustedes hagan el desarrollo, la reemplazan ahí, la I segunda la reemplazan ahí, la I prima la ponen ahí, y aquí ponen la función original que es esta, y esa expresión debería darles 0. Y cuando les da 0, ustedes han probado que efectivamente esta es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la satisface. ¿De acuerdo? Pero esta nota, a modo de observación, es un caso particular, ¿ya? Pero esta es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Bien. Entonces, ahora vamos a ver, lo que vimos recién es cuando en el polinomio asociado nos aparecen raíces reales con multiplicidad. Por ejemplo, la que vimos recién, del polinomio nos apareció la raíz alfa igual a 1 con multiplicidad 3. Entonces ya vimos cómo escribimos la forma de la solución, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué pasa si en una ecuación diferencial del mismo tipo anterior nos aparece como solución del polinomio asociado raíces complejas. Fíjense ustedes, si nosotros, por ejemplo, si el polinomio asociado lo podemos escribir de esta forma, es un polinomio de grado 2 elevado acá, donde este que está acá ya no lo podemos reducir más, o sea, en el fondo lo que estamos diciendo, que la expresión que aparece en este factor está al máximo reducida o factorizada. O sea, este polinomio de grado 2 no se puede factorizar más dentro de los reales, lo que significa que este polinomio tiene raíces complejas, ¿de acuerdo? Entonces, las raíces complejas de este polinomio van a ser z igual a alfa más bi y alfa menos bi, ¿no es cierto? Obviamente, acuérdense que un polinomio de grado 2, lo que está acá adentro, tiene una, como dijimos recién, si tiene una raíz compleja z, su conjugado también es raíz, ¿ya? Entonces, tomamos el alfa y el beta de esas raíces. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, que cumple con esta condición, va a ser de la forma e elevado a alfa x, multiplicado por c sub 1, 1, coseno de beta x, más c sub 1, 2, aquí hay otra de c sub 1, 1, coseno de beta x, más c sub 2, 1, seno de beta x, más, aquí iría un término que sería el e elevado a alfa. A ver, voy a escribir el término que aparece ahí para que comprendamos la notación. Este sería el primer término
El segundo término, el que iría por acá, por ejemplo, sería, ojo, que el e elevado a alfa x factoriza todo. El segundo término, aquí es por x, fíjense que el k, esta sumatoria, parte desde, a ver, x hasta que el coeficiente termina en k-1. Este es el último término, pensando en potencias del x. Aquí parece por x elevado a 0. ¿Se fijan? Que el primero es x elevado a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el siguiente va a ser x elevado a 1 por e elevado a alfa x. Estoy escribiendo el término siguiente de este, ¿de acuerdo? Multiplicado por C11 va a ser C12 coseno de beta x más C21, C21, ay, perdón, déjenme borrar ahí. C21 seno de beta x. Ese sería el segundo término. El tercer término, tendríamos que seguir jugando con esto que está acá, etcétera, etcétera, hasta el último término, que es cuando aparece la potencia de x elevado a k-1, que sería el grado de este polinomio menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Igual vamos a trabajar con esto en algún ejercicio por ahí. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, dice resuelve la ecuación diferencial, esta que está acá. Entonces el polinomio asociado a esta ecuación diferencial claramente es de a la cuarta más 2d cuadrado más 1, ¿no es cierto? Este polinomio que está acá claramente lo podemos factorizar de esta manera. En lo que aparece dentro, aparece acá dentro, que es, faltó el lápiz, que es d al cuadrado más 1. Nosotros ya sabemos que este no se puede seguir factorizando en los reales, ¿no es cierto? Porque el delta de este polinomio sería b al cuadrado, que es 0, porque no aparece lo que acompaña d, menos 4 por ahí por 6 sería menos 4, que es menor que 0. Por lo tanto, este no se puede seguir factorizando en los reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque el delta es negativo de lo que está acá adentro. Ya. Por lo tanto, el polinomio asociado, lo más factorizado que se puede escribir dentro de los reales es esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos que sacar las raíces de este polinomio. Y las raíces de este polinomio serían d cuadrado igual a menos 1, o sea, d igual a la raíz de menos 1. Por lo tanto, va a tener por raíz y menos i, ¿no es cierto? Porque es más menos. Y menos i. ¿De acuerdo? 0 más i, 0 menos i, pero obviamente nosotros consideramos, vamos a llamar el alfa, va a ser igual a 0, y el beta, porque consideramos el compositivo, va a ser igual a 1. El signo forma parte del conjugado del complejo. Entonces tomamos alfa igual a 0 y beta igual a 1. Y esta raíz compleja tiene multiplicidad 2, es decir, alfa igual a 0, beta y k igual a 2. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa es la multiplicidad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición que nosotros teníamos antes, va a ser i de x, va a ser igual a e elevado a alfa x, o sea, en este fondo sería 0x, por C11 coseno de beta x, que sería 1 por x, que es x, más C21 seno de beta x, que es este. Esta es la primera. Como es multiplicidad 2, aquí aparecen dos términos, entonces nos va a quedar más perdón, me comí la potencia del x, que sería x, ¿sí? Elevado a, fíjense, k menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1 por e elevado a 0x, multiplicado por C12 coseno de x, más C22 seno de x. ¿De acuerdo? Y esto que aparece acá corresponde a la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Ya? Ya.
Bueno, y aquí también hay un caso particular, si uno le pone valores a los coeficientes, va a encontrar una solución particular que es esta que está acá, y se pide probar que efectivamente satisface esta ecuación diferencial, que sería derivarla 4 veces, reemplazar esa cuarta derivada acá, reemplazar la segunda derivada acá, multiplicarla por 2, y sumar la función original, y esto debería darle 0. O sea, va a dar 0, no debería darlo, bueno. Ya, ¿estamos de acuerdo? Ya, ahora vamos a ver, primero, ¿qué cosa es el principio de superposición? El principio de superposición afirma que en una ecuación diferencial lineal homogénea, o sea, esa que es igual a 0, si se cuenta con 2 soluciones, entonces la suma de ellas también es una solución. De hecho, esto se infiere que si contamos con n soluciones de una ecuación diferencial, entonces la suma de todas ellas también lo será, obvio. Esto permite construir la solución general de una ecuación diferencial como una suma de las soluciones de cada uno de los factores que componen el polinomio asociado. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque, fíjense acá, para encontrar la solución de esta tremenda ecuación diferencial, primero tenemos que escribir siempre el polinomio asociado, que en este caso sería d a la 5 menos d a la cuarta menos d más 1, y esto aplicado a la función y, ¿no es cierto? Entonces, y este polinomio nosotros lo podemos factorizar de esta manera. Tienen que acordarse de cómo factorizar polinomio, o tener algo que les eche una manito en la factorización de los polinomios. A modo así como de dato, por ejemplo, para ir bajando de grado un polinomio, siempre hay que tratar de buscar en el polinomio una raíz, algún valor donde el polinomio se haga 0, para después empezar a hacer división de polinomio y hacer algunas más cosas para poder simplificar, si es que no se ve la simplificación tal como está. Y normalmente uno va a buscar esas posibles raíces, normalmente, digamos, en el más menos 1, en el más menos 1 medio. Normalmente andan por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, no siempre, pero donde pueden ir a buscar, vayan a buscar entre el 1, lo reemplazan, ven si les da 0. Si el 1 les da 0, significa que es raíz, y por lo tanto podrían tomar el polinomio y dividirlo por d menos 1. Si el menos 1 es raíz, al reemplazarlo acá, ustedes toman este polinomio y lo dividen por d menos esa raíz. O sea, lo dividen por d más 1, y así van a ir bajando de grado la expresión. ¿De acuerdo? En este caso particular de este polinomio, que es d a la quinta menos d a la cuarta menos d más 1, nosotros vemos que podríamos, por ejemplo, juntar estos dos, factorizar por d a la cuarta, ¿cierto? d a la cuarta factor de d menos 1, ¿cierto? Y estos que están acá podríamos factorizar por el signo menos, y nos queda menos d menos 1, ¿cierto? Y además esto podríamos factorizarlo porque ya nos dimos cuenta que se repitió un signo, perdón, un factor, d menos 1, factor de d a la cuarta menos 1. Y uno ya está iluminado en este momento, así dice, esto es una suma por su diferencia, entonces va a ser d menos 1 por d cuadrado más 1 por d cuadrado menos 1. Entonces uno dice, vaya, entonces apareció, vaya, de corcholis, apareció otra suma por su diferencia, que es esta que está acá, d más 1 por d menos 1, ¿cierto? Y ahora si escribimos esto, este factor se repite acá, entonces se fijan que nos quedaría d menos 1 por d menos 1, d menos 1 al cuadrado, por este otro que es d más 1, por este otro que es d cuadrado más 1. ¿Se fijan? ¿Está factorizado al máximo en los reales? Sí, no podemos factorizarlo más. Y de ahí nace esta factorización que está acá. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, ya, una vez que nosotros tengamos el polinomio factorizado, que es esto que está acá, lo que vamos a hacer es ver qué tipo de solución aporta este factor, qué tipo de solución aporta este otro factor, y qué tipo de solución aporta este otro factor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué solución aporta este factor?
Fíjense que el alfa en este caso es 1 y tiene multiplicidad 2, por lo tanto va a ser c sub 1 por e elevado al alfa, que es 1, 1x, más c sub 2 por x por e elevado a 1x, de acuerdo a la primera cosa que vimos en la clase de hoy día. El alfa, el que se pone en el exponente acompañando al x, el numerito que está acá. Acuérdense que esto tiene que tener la estructura de menos alfa. Y la multiplicado 2 significa que va a aparecer el c sub 1 y el c sub 2, o sea, van a aparecer estos dos términos. ¿Ya? En d más 1, fíjense cuál es el alfa. El alfa sería menos 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos d menos 1, ¿sí? Y esto está elevado a 1, tiene multiplicidad 1, por lo tanto solamente va a aparecer una constante acá. Luego es un solo el término que va a aparecer acá. Entonces va a ser, ¿por qué le ponemos C3? Porque ya ocupamos la constante C sub 1 y C sub 2. Entonces, en cuestión de notación, le ponemos C sub 3 para que no se vaya a pensar que son las mismas, algunas repetidas de las de arriba. Entonces va a ser otra constante por e elevado a el alfa, que acuérdense que habíamos dicho que era menos 1, por x. ¿Y qué factor arroja esto? De acuerdo a lo que vimos hace 3 minutos atrás, este que está acá, fíjense que ya habíamos dicho que tenía por raíz el d cuadrado más 1, la raíz i de multiplicidad 2. Entonces, vamos a tener, la estructura va a ser c sub 4, que bueno, siguiendo la línea de la notación de las constantes, por coseno de x más c sub 5 seno de x, porque adelante acá aparece el e elevado, a alfa, que en este caso alfa vale 0. Aquí está, ¿se fijan? Miren, el alfa vale 0. E elevado a 0 por x, por este que está acá. Como tenemos un solo término en este caso, porque fíjense que ¿cuántos términos de este estilo aparecen? K menos 1, la multiplicidad menos 1. Entonces, en este caso, ¿cuál es la multiplicidad aquí? 1. Por lo tanto, va a ser hasta 1 menos 1, que es 0. ¿Se fijan? O sea, en el fondo parte con x elevado a 0 y termina en x elevado a 0. Por eso sabemos que tiene solamente este término. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, la solución general de esta ecuación diferencial enterita va a ser sumando estas tres. ¿De acuerdo? Sería esta que está acá. Y esto que está acá es la solución general de la ecuación diferencial que teníamos al comienzo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí aparecen los ejercicios. Antes de entrar a los ejercicios, yo les voy a dar un pequeño descanso, porque les pasé así, les voy a dar un descanso de unos 5 minutitos para que vayan a hacer un café, a buscar agüita o cualquier cosa, y seguimos con los ejercicios, ¿ok? Vamos a ignorar esa ayuda, ¿de acuerdo? A ver, tenemos que resolver este ejercicio. Es 8 por i a la 3, menos 2i segunda, más 6i prima, menos i igual a 0. Con esta información, de acuerdo a estos datos, como les dije recién, son para poder encontrar cuánto valen los coeficientes. Entonces, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el polinomio asociado a la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Que sería 8d al cubo menos 12d cuadrado más 6d menos 1, esto aplicado ahí, entonces las estamos escribiendo con el operador diferencial d, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que factorizamos ahora este 8d al cubo, o sea, este es el primer paso. Segundo paso, factorizar el 8d cubo menos 12d cuadrado más 6d menos 1, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a factorizar? A ver, vamos a visualizar primero, a ver si podemos asociar o si podemos sacar alguna raíz. Supongamos que así a simple vista no se ve, por ejemplo, el 1 ni el menos 1 no son soluciones de este polinomio, no son raíces de este polinomio. Por lo tanto, bueno, este es el PDD, cuando hablé de polinomio, el polinomio. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tomar esta con esta. Si ustedes se fijan, eso es 8d al cubo menos 1, y después vamos a juntar esta con esta. Por ejemplo, menos 6d, factor de 2d menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no es cierto? Menos 6d por 2d nos da menos 12d cuadrado. Y menos 6d por menos 1 nos da
el 6D positivo, ¿cierto? Y esto, perdón, no estamos siguiendo ninguna igualdad, sino que estamos factorizando. Y esta que está acá, usando la misma fórmula que les había explicado antes, que a al cubo menos b al cubo es lo mismo que a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Bueno, aprovechar al tiro les voy a escribir la otra fórmula para recordarles la factorización de la suma de los cubos también. Es a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Ya? Esto así como a modo de recuerdo. ¿Ok? Entonces acá, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que tengamos 2D al cubo menos 1 al cubo, ¿cierto? Estoy escribiendo esto que está acá. El otro lo vamos a copiar tal cual. 6D por 2D menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a factorizar esto que está acá con la fórmula de la diferencia de dos cubos. O sea, usando la primera fórmula. Entonces nos va a quedar, fíjense que el A es como el D en esta fórmula. El A es el 2D y el B es 1, ¿cierto? Entonces va a ser igual a 2D menos 1 por A al cuadrado, que sería 2D al cuadrado, que sería 4D cuadrado, más, perdón, más, perdón, ya, más A, que es 2D, por 1, ¿cierto? Entonces sería más 2D. Y más el B al cuadrado, en este caso acuérdense que el B es el 1, entonces sería más 1 al cuadrado, que es 1. Esto que está acá corresponde a este término. Es todo este. ¿Ok? Y el otro lo copiamos tal cual. Menos 6D por 2D menos 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, apareció ahora este, que es igual a este. Entonces vamos a factorizar por él. Nos va a quedar 2D menos 1, factor de 4D cuadrado, más 2D más 1, menos 6D. ¿Cierto? Y esto va a ser 2D menos 1 por 4D al cuadrado, menos 4D más 1. Y esto que está acá, se dan cuenta que es un cuadro binomio, ¿o no? 2D menos 1 al cuadrado. ¿Se fijan? Porque 2D al cuadrado sería 4D cuadrado, menos el doble del primero por el segundo nos da menos 4D más 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2D menos 1 elevado a 3. ¿De acuerdo? Ahora, Profe, dígame, no entendí por qué ahí. ¿Podría repetir de nuevo eso? ¿de aquí para abajo? No, cuando ¿En azul? pasa el 4D. Sí, lo de azul, pero ¿Acá? lo de la segunda línea, eso. Como que ahí Porque me usted, confundió. sí, no hay problema. Fíjese, 4D al cuadrado, estamos de acuerdo que es 2D al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ya, 2D al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Estoy trabajando con este cuadrado binomio. El doble del primero por el segundo sería 2 por 2D por 1. O sea, 2 por 2D nos da 4D. Ah, yo 1. pensé que era lo mismo de arriba, que estaba como resolviendo lo de arriba. No. Bueno, acá sacamos, nos quedó menos 4D porque nos quedó 2D menos 6D. No, este que está acá, Ah, pensé que eso era un 60, por eso. Y ahora sí entendí, profe. no, Que eso se ve como un 60, no como un 6D. no, sí, parece un 60, pero no, es una D, de. Si me quedó Ah, medio, ya entendí, profe. es el Ya, D, gracias. ¿ya? El D que viene de ahí. ¿Sigue pareciendo? Ahora sí entendí. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto que está acá. Pero fíjense que esto no tiene la estructura de lo que nosotros vimos en clases. Acuérdense que era de la forma, tenía que quedar D menos alfa. No tenía que aparecer un numerito multiplicando al D. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a factorizar lo de adentro por 2. Aquí viene el truquillo. 2 factor de D menos 1/2. ¿Estamos de acuerdo que esto que está acá es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Si factorizamos por 2, nos va a quedar 2 por D menos 1 al cubo. ¿Sí? Porque este por este nos queda el 2D y 2 por menos 1/2 nos queda el 1.
Esto es una forma distinta de escribir lo mismo, ¿ya? Entonces voy a borrar acá. Entonces, la factorización de nuestro polinomio voy a seguir acá, va a ser 2 al cubo por d menos 1/2 al cubo. Esto es nuestro polinomio, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto que está acá es 8 por d menos 1/2 al cubo. Fíjense, de ahí nosotros estamos corroborando la pista que se daba en el enunciado, que el alfa era 1/2, que una raíz era 1/2. Ahí apareció, ¿ya? Entonces, esta es una constante, así que no nos aporta absolutamente nada. Entonces tenemos que ver el factor d menos 1/2 elevado a 3 aporta la solución del tipo, ¿de qué tipo? Es una solución del tipo I de X igual a C sub 1, como que podríamos ponerle I sub 1/2, porque el alfa es 1/2. ¿Se acuerdan que era C sub 1 por E elevado a el alfa? En este caso vale 1/2. E elevado a 1/2 X más C sub 2 X por E elevado a 1/2 X más, ¿hasta dónde? C sub 3 X cuadrado. Fíjense que la potencia tiene que ser a 1 menos que la multiplicidad, por E elevado a 1/2 X. A ver, grábense esto que está acá, no lo voy a borrar, pero vamos a volver al apunte para mostrarles de dónde sale esta estructura. En el apunte, acá. Esta sale al comienzo, en la primera, acá. Fíjense, nuestro polinomio era acá, que encontramos recién, era de la forma, teníamos d, porque la constante no nos interesa, d menos 1/2 elevado a 3. ¿Se fijan? Entonces i, que podríamos denotarlo por i sub 1/2 o i nomás, y de x, la solución va a ser c sub 1 por l. El alfa en este caso vale 1/2 y el k vale 3. ¿Se fijan? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, va a ser c sub 1 por e elevado a alfa x, que sería 1/2 x, más c sub 2, acuérdense que ese es un 2 que les dije que lo corrigieran, más c sub 2 por x por e elevado a 1/2 x, puntitos, puntitos, ¿hasta dónde? Hasta c sub k. Entonces, hasta c sub 3. ¿Se fijan? Aquí tenemos el k. En el caso del ejercicio que estamos haciendo, c sub 3 por x elevado a 3 menos 1, que sería 2, por e elevado a 1/2 k. Y esa es la solución que nosotros escribimos al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya, volvamos a la pizarra. Ya, entonces teníamos esto que está acá. Y esta solución que está acá, ahora vamos en esta solución, no es necesario ponerle i sub 1/2. Vamos a poner i nomás, en este caso, porque es una sola la solución. Ya, entonces, esta solución, vamos a borrar todo lo demás, y vamos a utilizar toda la otra información que se nos entrega en el enunciado, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, a ver, teniendo esta por solución, tenemos, esta es i, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que vamos a necesitar la primera y la segunda derivada. Entonces tenemos, voy a volver a anotar acá, i de x va a ser igual a c sub 1 por e elevado a 1/2 x
más c sub 2x por e elevado a 1 medio x más c sub 3 x al cuadrado por e elevado a 1 medio x. Entonces, y' de x, la primera derivada, va a ser igual a... Ah, perdón, pero antes de derivar, mejor dejémoslo escrito más bonito. Estamos de acuerdo que el i de x entonces va a ser igual a e elevado a 1 medio x multiplicado por c sub 1 más c sub 2x más c sub 3x cuadrado, ¿cierto? Ya. Entonces, para derivarlo, lo derivamos como producto. Va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, ¿no es cierto? Más la derivada del segundo por el primero sin tocar. La derivada del segundo por el primero sin tocar. Así que vamos a poner el primero sin tocar primero. Y derivamos este que está acá, que sería c sub 2 más 2c sub 3x. ¿De acuerdo? Si ordenamos un poquito y prima, nos va a quedar, va a ser igual a e elevado a 1 medio x factor d. Fíjense, nos va a quedar, sumamos estos dos polinomios, ¿no es cierto? La constante c sub 1 más la constante c sub 2 más c sub 2 más 2c sub 3 por x más c sub 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese sería y'. Y ahora sacamos y segunda. Y segunda de x va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin tocar. Voy a ponerle un asterisco porque me muero de escribirlo de nuevo ahí. Ya. Por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería, la derivada del segundo sería la derivada de este, que sería c sub 2 más 2c sub 3 más 2c sub 3x. ¿Sí? Esto que está acá corresponde a la derivada de esto, multiplicado esto por el primero sin tocar, que sería 1 medio de x. A ver, voy a borrar acá al lado. No voy a borrar nada. Entonces, por lo tanto, la y segunda sería esto que está acá, ¿ya? No voy a borrar más ni lo voy a reescribir más bonito porque la verdad las cosas es que no es necesario, digamos, ¿ya? Entonces, a lo más podría sacar el e elevado a 1 medio x para afuera, pero no, lo vamos a dejar ahí nomás, para no ocupar tanta bizarra. Y alcanzar a ver otro más. Por lo menos uno más. A ver, fíjense acá. Entonces ahora vamos a ocupar el hecho de que i evaluado en 0 es 0. Vamos a ocupar esta condición. ¿Qué significa que la función evaluada en 0 sea 0? Que tomamos la función, esta que está acá, y en vez del x ponemos un 0. Y al reemplazar en x igual a 0, nos tiene que dar 0, o sea, va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar e elevado a 1 medio por 0, que sería 1, por c sub 1 más c sub 2 por 0, que es 0, más c sub 3 por 0, que es 0, por lo tanto c sub 1 valdría 0. Nos dicen que la función evaluada en 0, nos da solo c sub 1, por lo tanto c sub 1 vale 0. Después tenemos que i' evaluado en 0 también es 0. Tomamos i', que es esto que está acá, y lo evaluamos en 0. Entonces nos queda e elevado a 0, que sería 1, por, nos va a quedar c sub 1 más c sub 2 más, cuando x vale 0, esto nos queda 0, esto nos queda 0, y esto tiene que ser igual a 0. Sería la segunda ecuación, para poder encontrar los coeficientes. Después tenemos que y segunda evaluado en 0 vale 1. ¿Ya? Entonces, tomamos la segunda derivada, que es esta que está acá, y la evaluamos en 1, perdón, en 0 de nuevo. Sería 1 medio por e elevado a 0, que sería 1 medio, multiplicado por asterisco evaluado en 0. Esto evaluado en 0, se fijan, nos dio 0, 0, nos dio C1 más C2. ¿Sí? Por C sub 1 más C sub 2 nomás. ¿Sí? Esta primera parte. ¿Ok?
Esto que está acá evaluado en 0 nos da C sub 1 más C sub 2, y esto por un medio. Más, voy a seguir acá abajo, más, o bueno, a ver si alcanza ahí. Más, esto que está acá, todo esto que está acá evaluado en x igual a 0. E elevado a 0 es 1, esto nos queda 0, nos quedaría más C sub 2 más 2C sub 3, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces, lo que estamos teniendo ahora, voy a borrar el enunciado de arriba, ya acabamos de escribir la información que se nos entregó. ¿Para qué? Para poder resolver el sistema, donde nos va a aparecer cuál es el valor de los coeficientes C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver este sistema. Entonces vamos a tener C sub 1 igual a 0, C sub 1 más C sub 2 igual a 0, y un medio por C sub 1 más un medio por C sub 2, estoy desarrollando esto, más C sub 2 más 2 C sub 3 igual a 1. Y esto que está acá es, como les dije recién, el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces, de la primera claramente C sub 1 vale 0, ¿no es cierto? O sea, el sistema nos arroja que C sub 1 vale 0. ¿Se implica que me quedo medio chingado? Mi hijo usa la palabra chingado. Sí, le copio la palabra. C sub 1 igual a 0. ¿Ya? Y si reemplazamos en la segunda, nos queda que C sub 2 también vale 0. ¿Sí? Y ahora vamos a reemplazar en la tercera toda esta información. Nos va a quedar un medio por 0, 0, más un medio por 0, 0, más 0. Entonces nos va a quedar 2C sub 3 igual a 1. ¿De acuerdo? De donde C sub 3 va a ser igual a un medio. ¿Ya? Por lo tanto, la solución final de la ecuación diferencial, lo que ustedes van a hacer, digamos, para poder atacar otro ejercicio, reemplazan el C sub 1 por un 0, el C sub 2 por un 0 y C sub 3 por un medio. Es la solución que teníamos, la que habíamos encontrado recién. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Ya? O sea, tienen que reemplazar estos coeficientes en la respuesta. Ok. Ya, ahora vamos a atacar otro. A ver, vamos a atacar uno un poquito distinto. A ver, por ejemplo, lo tengo aquí en mi celular, el enunciado dice... a ver, por ejemplo, el problema número 6. ¿Por qué elegí el problema número 6? Porque tiene... a ver, voy a proyectar un poquito. A ver, el ejercicio 6, la diferencia del ejercicio 6, vamos a dejarlo andando, encaminado, factorizado, para que ustedes lleguen al final del ejercicio, porque también me gustaría que miráramos este otro ejercicio, que es el 7, si no me equivoco. Acá abajo, el 7, ¿por qué? Porque, a ver, quiero que observen que el 1 es similar al 6. En el contexto de la información que se entrega. ¿Se fijan? Porque se da la ecuación diferencial y se les entrega información para encontrar las constantes. ¿De acuerdo? La dificultad sería en la factorización y en la forma y en qué tipo de soluciones entrega. Pero acá en el 7, fíjese que se da la ecuación diferencial y se entrega otra cosa, sabiendo que hay sub 1 de x, o sea que vamos a llamar esta que está acá es una solución de la ecuación. Entonces, les quiero explicar qué significa que se les entregue una solución particular de la ecuación diferencial. Ya, entonces vamos a lanzarnos con el 6 hasta que lo dejemos andando, ¿de acuerdo? Total, ustedes ya saben cómo encontrar las constantes, ¿ya? Ya, vamos a volver, vamos a ir a la pantalla.
Ya en el problema 6 se pide... Ay, que me quedó horrible eso. Se me olvida que tengo que hacerlo con regla, así como una línea de que me quede derechito. Ya, ahí. Ya, entonces, el enunciado del problema 6 dice resolver la ecuación diferencial 2 y se entrega información, que no la voy a escribir porque en particular no la vamos a ocupar en lo que yo les voy a explicar, porque eso lo ocupan de ustedes después para encontrar las constantes, usando lo mismo que usamos en el ejercicio 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver esto. Entonces, para resolverlo hacemos lo mismo, pasamos al... bueno, de la función igual a 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos el polinomio PDD, ¿cierto? Entonces lo factorizamos. En este caso, claramente, en el factor es 2D más 3, ¿cierto? Tenemos que tener, cuando nos aparece un factor de tipo lineal, así dentro, tenemos que dejarlo siempre escrito de la forma d menos un alfa. Tiene que aparecer siempre el d menos un alfa. Entonces siempre tenemos que factorizar d más 3 medios, ¿cierto? ¿Sí? En este caso no está elevado a nada. Por lo tanto, ahí queda, entonces nos queda d al cubo por 2 por d más 3 medios. La constante no aporta nada acá, ¿de acuerdo? O sea, pertenece a la factorización, pero tenemos que ver qué aporta el factor d al cubo, qué tipo de solución aporta. Y el factor después d más 3 medios, qué tipo de solución aporta. ¿Ya? ¿Qué pasa con el factor d al cubo? En este caso, en el d al cubo, fíjense que el d al cubo es como que nosotros tengamos d menos 0 al cubo, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, alfa es 0, ¿se fijan? Por lo tanto, vamos a la misma fórmula de antes y nos va a aportar una solución que vamos a llamar I sub 1. No por el alfa, la vamos a llamar así solamente como es la primera, como que es el primer aporte, el aporte que hace este primer factor. En ese contexto estamos denotando I sub 1 de x. Va a ser de la forma c sub 1 por e elevado a 0x más c sub 2x por e elevado a 0x más, voy a borrar este pedacito porque me faltó espacio, más c sub 3x por e elevado a x cuadrado, perdón, por e elevado a 0x, ¿no es cierto? C sub 3, porque es la multiplicidad de la raíz 3. Por eso sabemos que ahí termina. Entonces, I sub 1 de x va a ser, bueno, y el e elevado a 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser c sub 1 más c sub 2x más c sub 3x cuadrado. Esta que está acá es una parte de la solución general, la que está siendo aportada por este factor. ¿Ok? ¿Y qué factor aporta el d más 3 medio? Aporta la siguiente solución, que vamos a llamar I sub 2, porque es como la segunda parte. Fíjense que en este caso, el alfa vale menos 3 medios, ¿no es cierto? Y el k es 1, el exponente es 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría esto? Sería c sub 1 por e elevado a menos 3 medios x. ¿Y seguimos acá? ¿C sub 2 o no? No, ¿no es cierto? Aquí termina porque, acuérdense siempre que el coeficiente este con este. Este que está acá, con el C sub 3. Entonces no hay C sub 4. Ahí terminan.
¿Se fijan? Y esta que está acá es lo que aporta el otro factor. Aquí me quedo chueco. Por lo tanto, la y de x, que es la solución de esta ecuación diferencial, va a ser la suma de los dos. Entonces nos va a quedar, bueno, aquí no me conviene ponerle C sub 1, le puse C sub 1 solamente para que se entendiera este con este, pero ahora le voy a poner 3, en el sentido para, a ver, no le puedo poner C sub 1 porque C sub 1 es la constante que aparece acá, ¿de acuerdo? Entonces ahora le voy a poner C sub 3, pero no es porque hayamos C sub 1, C sub 2, C sub 3, sino que es porque es la constante, perdón, C sub 4, porque es la constante, ya tenemos ocupada la letra, la nomenclatura C sub 1, tenemos la C sub 2, tenemos la C sub 3, entonces este sería C sub 4. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? Solamente porque no puedo ocupar el mismo nombre. El C sub 1 ya está ocupado acá, por lo tanto por eso ponemos C sub 4. Entonces, la solución va a ser C sub 1 más C sub 2x más C sub 3x cuadrado más C sub 4 elevado a menos 3 medios x. A ver, en el fondo, para que no se les olvide, si aquí aparece un 3, tienen que tener 3 términos en la suma. Si aquí aparece un 1, tienen que tener un solo término. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta que está acá, estimados, corresponde a la solución general de esta ecuación diferencial. Y lo que tienen que hacer ahora, que se los voy a dejar de tarea, digamos, para poder atacar un ejercicio más y poder explicarle, tendrían que sacar la derivada de esto y prima, después y segunda, y ver las condiciones iniciales le dicen que y evaluado en 0 vale 4. A ver, voy a borrar aquí. Ay, ¿dónde está el borrador? Para que lo termine. A ver. Sacan y prima de x, sacan y segunda de x. Y segunda de x. Tienen y prima y tienen y segunda. Y después les dicen que y evaluado en 0 es 4 y van a obtener una ecuación donde aparecen los coeficientes. Después se les dice que y prima evaluado en 0 es 6, es menos 6, perdón, y van a obtener otra ecuación. Y después que y segunda evaluado en 0 es igual a un cuarto y van a obtener la cuarta ecuación. Aquí van a tener un sistema donde van a poder encontrar, bueno, si no rayan así como rayo yo, van a tener un sistema, resuelven este sistema y van a poder encontrar la constante, estas 4 constantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, y también tienen la y tercera evaluada en 0, menos 27 partido por el 8. ¿Ya? Me quedan solo 10 minutos, entonces por eso prefiero que esta pega la terminen ustedes y vamos a ver el problema número 7. A ver, en el problema número 7, súper largos los ejercicios que aparecen ahí. Ya, el problema número 7. Problema número 7. Pero con esto tienen una visión general. El problema 7, no lo noté. Una visión general de cómo trabajar con los demás ejercicios que aparecen ahí. Ya. Tenemos. Ustedes tienen que sentarse a hacer cada uno de los ejercicios que aparecen en la guía, porque así se va a afirmar todos los conocimientos de la respectiva clase, ¿ok? Ya, a ver, entonces, en el problema número 7, dice, resuelva la ecuación d al cubo y partido por dx al cubo menos 2 de 2i partido por dx al cuadrado menos 3 de y de x igual me comí menos 3 de y de x más 10i igual a 0. Sabiendo que y sub 1 de x, que es una solución particular,
e elevado a menos 2x es solución de la ecuación. ¿Ya? Esta es una solución. Entonces, ya, para resolver este problema, lo que tenemos que hacer primero es escribir el polinomio asociado, que sería d al cubo menos 2d cuadrado menos 3d más 10, multiplicado ahí, igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que preocuparnos de factorizar al máximo este polinomio que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esta información? Esta información nos está indicando en el fondo que en este polinomio tiene que ser factorizable por d menos, fíjense que aquí está el alfa, d menos 2 elevado a ¿cuánto? ¿Cuántos términos aparecieron acá? Uno solo, elevado a 1. O sea, nos está diciendo que el factor d más 2, este factor es un factor de este polinomio. Para eso nos sirve esto que está acá y es eso lo que les quería explicar. Si se les da una solución, tienen que interpretar esto respecto de qué factor del polinomio les arroja el hecho de que tengan esta solución, con esta estructura. ¿De acuerdo? Porque elevado a 1 apareció un término. Y acá acuérdense que es elevado a alfa x, entonces el alfa vale menos 2. Entonces d menos 2, d más 2. ¿Y para qué nos sirve esto ahora? Ya que sabemos que d más 2 es un factor de esto, porque eso nos va a permitir al tiro bajar de grado esto y poder factorizarlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer ahora es tomar este polinomio y dividirlo por d más 2. Pueden usar división sintética o división común y corriente. Yo lo voy a hacer usando división común y corriente, ¿ya? No la sintética. Entonces, ¿qué cosa por d nos da d al cubo? D cuadrado. D cuadrado por d, acuérdense que se hace este por este y este por este. D cuadrado por d nos queda d al cubo. D cuadrado por 2 nos queda más 2d cuadrado. Cerramos, cambiamos los signos. Se va este con este y nos queda menos 2d cuadrado menos 2d cuadrado, nos quedan menos 4d cuadrado. Y este lo bajamos tal cual. Menos 3d más 10. ¿Sí? ¿Qué cosa por d nos da esto? Sería menos 4d, ¿no es cierto? Menos 4d por d nos da menos 4d al cuadrado. Menos 4d por 2 nos da menos 8d. Cambiamos los signos. Este con este se van y nos queda menos 3d más 8d, nos queda 5d más 10. ¿Cierto? ¿Qué cosa por d nos da 5d? No, 5. Nos queda 5d más 10. Cerramos. Uy, me quedó justito el espacio. Y cambiamos los signos, sumamos hacia abajo y nos queda resto 0. Este que está acá es el resto. Sabíamos que tenía que darnos 0. ¿Cuál es la traducción de esto? Esto significa que este polinomio, p de d, se puede factorizar como d más 2 por esto que nos resultó, d cuadrado menos 4d más 5. Tenemos que seguir viendo si es que es posible seguir factorizándolo, ¿cierto? ¿Cuál es el delta de este polinomio de segundo grado? El delta es b cuadrado, que sería 16 menos 4 por a y por c. 4 por 5, 20. Nos queda menos 4, ¿cierto? Si el delta es negativo, significa que no lo podemos seguir factorizando en los reales. O sea, no se puede factorizar en los reales. ¿Ya? Por lo tanto, significa que tiene sus raíces complejas. Entonces sacamos sus raíces complejas. Entonces voy a borrar el pedacito de acá. Ya. Entonces para sacar las raíces complejas, tenemos que tomar d cuadrado menos 4d más 5 igual a 0. Lo resolvemos, nos queda d igual a menos b, que es 4 más menos la raíz del delta, que ya habíamos dicho que era menos 4. Y esto partido por 2 veces a, entonces nos queda d igual a 2 más menos
Vamos a hacer paso por paso mejor. Sería 4 más menos, esto es raíz de 4 por raíz de menos 1, que es i, o sea, sería 2i, partido por 2, por lo tanto nos queda d igual a 2 más menos i. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a tener que el alfa lo consideramos como positivo, y el b igual a 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tener, espérense un poquito, ¿verdad que estamos usándolo para factorizar? Todavía no. Vamos a tener de acá, vamos a tener una raíz que vamos a llamar de sub 1, que es 2 más i, y la otra raíz de sub 2, que es 2 menos i. ¿De acuerdo? Si estas son las raíces, cuando uno tiene raíces complejas, tenemos que ir al caso de que está acá, a este. ¿Dónde estaban las complejas? Acá arriba. Acá. Si nosotros tenemos raíces complejas, entonces va a ser de la forma, la solución va a tener e elevado al alfa x por c sub 1, 1 coseno de beta x más c sub 2, 1 seno de beta x más puntito, puntito, puntito. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en el problema de acá, ¿qué tendrían que hacer ahora? Vamos a considerar ahora entonces el alfa va a ser, lo consideramos en el positivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar el alfa igual a 2, el beta igual a 1. Entonces, alfa igual a 2, beta igual a 1. Entonces, el factor d más 2 aporta la solución que ya conocemos. Acuérdense, va a ser i sub 1 de x, que sería, ¿cuánto sería? E elevado a menos 2x. Bueno, esta ya la teníamos. ¿Se acuerdan que fue entregada en el ejercicio? E elevado a alfa por x, ¿cierto? Una sola porque está elevado a 1. Y el otro, el d cuadrado menos 4d más 5, aporta la otra solución, que va a ser igual a e elevado a alfa x, 2x por c sub 1, 1 por seno de x, no sé si era seno o coseno acá, c sub, a ver, déjenme mirar la fórmula. C sub 1, 1, coseno de beta x, y el otro es el seno, con el seno. ¿Ya? Entonces nos quedaría, nos va a quedar, el primero es coseno, entonces aquí me equivoqué, el primero es coseno, de 1x, o sea, coseno de x, más c sub 2, 1, seno de x. ¿De acuerdo? Y fíjense que tenemos hasta x elevado a k menos 1, pero aquí tenemos el k que aparece acá, digamos, esto elevado a k, este es un 1. Por lo tanto, solamente llegamos hasta acá, o sea, este sería el único término que aparece en esta solución. Luego, ¿cuál sería la solución general? Va a ser i de x, va a ser igual a la suma de estas dos, e elevado a menos 2x, más e elevado a 2x, multiplicado por c1, 1, coseno de x, más c2, 1, seno de x. Y en caso, en este ejercicio parece que no nos entregan, no, en este ejercicio nos entregan condiciones iniciales para poder encontrar los coeficientes, las constantes, por lo tanto, simplemente esta es la respuesta final, que corresponde a la solución de esa ecuación diferencial, donde el c sub 1, 1 y el c sub 2, 1 son constantes. ¿Estamos? ¿Ya? Y eso sería todo, estimados.